Buen día, hoy daremos un recorrido sobre la ruta de la galactosa en el organismo y su aprovechamiento metabólico. Nuestro equipo está formado por María Alcántara, Ana Mezquita, Camila Grecian, Cristian Silva, Luis Solís y Kena Robles. Comencemos. Primero que nada vamos a ver lo que es la galactosa como tal, empezando por su definición química. Vamos a tener que es un monosacárido formado por 6 átomos de carbono o una hexosa. Es una pirenosa, ya que teóricamente puede vibrar del anillo de 6 lados por un carbono y un oxígeno. Este monosacárido va a formar parte de los glucolípidos y las glucoproteínas de las membranas celulares, la mayoría de las células, pero sobre todo de las neuronas. Se va a convertir en glucosa en el hígado. Bueno, ahora veremos de dónde surge o dónde es sintetizada propiamente, y esto va a ser por las glándulas mamarias para la producción de lactosa posteriormente. La lactosa es un disacárido formado por la unión de glucosa y galactosa, dos monosacáridos que nos ayudan a la producción de energía individualmente. Entonces, como es producido en las glándulas mamarias, la mayor nutrición de la galactosa va a provenir de la ingesta de lactosa de la leche. Bien, por lo tanto, se va a encontrar de manera libre en la leche propiamente y en sus derivados como yogur y cosas así, pero también se puede encontrar de manera ligada en vísceras. Estas vísceras van a ser principalmente cerebro, riñón, hígado y vaso, y en alguno que otro sería leguminosas o legumbres, pero principalmente va a conseguirse de la leche. A continuación se explicará la ruta de la galactosa. En la primera reacción tenemos que la galactosa es fosforilada por la acción de la enzima galactoquinasa, consumiendo una molécula de ATP que se convertirá en ADP para formar galactosa 1-fosfato. El número de registro de esta enzima es 2716, lo cual implica que es una enzima fosfotransferasa, es decir, transfiere un grupo fosfato de una sustancia a otra y por lo tanto puede catalizar a esta reacción. Cabe destacar que una deficiencia de esta enzima puede desencadenar galactosemia y consecuentemente la acumulación de galactosa en el organismo, lo que genera daños en múltiples órganos, entre ellos el hígado. En la segunda reacción, la galactosa 1-fosfato obtenida por acción de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa y usando como cofactor a la UDP-glucosa, se convertirá en glucosa 1-fosfato. A su vez, la UDP-glucosa utilizada pasará a ser una UDP-galactosa. Como tercera reacción, la UDP-galactosa 4 epimerasa ligada con un NAD isomera la UDP-galactosa, dando como resultado una UDP-glucosa, formando así un pequeño ciclo. El NAD en esta reacción nos ayuda a la catalización, al inicio oxidando al tomar prestado un hidrógeno para posteriormente regresarlo, o sea, reduciendo, y así dando como resultado otra UDP-glucosa. Ahora, en la cuarta reacción, la glucosa 1-fosfato en presencia de la fosfoglucomutasa formará glucosa 6-fosfato. Algo importante a mencionar en esta reacción es que presenta flechas de equilibrio dinámico balanceado o flechas de Marshall, lo que significa que la reacción es reversible, pero ambos productos no pueden existir al mismo tiempo. Ahora yo les voy a hablar acerca de la glucogenogénesis, o también conocida como glucogénesis. Esta es una ruta anabólica por la cual tiene lugar la síntesis de glucógeno a partir de un precursor más simple, como puede ser la glucosa 6-fosfato. Y bueno, el glucógeno va a ser un polímero de cadenas cortas y ramificadas de glucosa y va a servir como reserva de energía. Este se va a almacenar en hígado y músculos. La glucogenogénesis se va a dividir en 3 fases. En la primera fase vamos a tener la transformación del precursor. Aquí la glucosa fosfato obtenida del cuarto paso será utilizada como precursor y se transformará en UDP-glucosa. Transformación del precursor actúa la enzima UDP-glucosa pirofosforilasa, la cual es una enzima transferasa. Esta enzima va a mudar un grupo fosfato de una molécula de UTP al carbono 1 de la glucosa, formando así UDP, uridindifosfato, y pues va a liberar un pirofosfato. Este pirofosfato es rápidamente hidrolizado y transformado en 2 moléculas de fosfato inorgánicas, las cuales pueden ser reutilizadas en otros procesos. Después tenemos la fase 2, que es la fase de polimerización. En esta fase, a partir del precursor de UDP-glucosa se va a generar el glucógeno. La glucogenosintasa va a ser la encargada de llevar a cabo esta acción. Sin embargo, esta enzima no puede iniciar a partir de la nada, por lo que va a ser necesario un cebador. Para crear este cebador se va a utilizar otra enzima que es la glucogenina. La glucogenina va a ser una enzima que se va a encargar de crear una cadena preexistente de glucógeno para que la glucogenosintasa sepa a partir de dónde puede comenzar a unir moléculas de UDP-glucosa.
Y como les mencioné en la diapositiva anterior, la glucogenina va a ser la enzima encargada de crear cadenas de glucógeno desde cero, con enlaces alfa 1,4 creando cadenas de hasta 8 residuos de glucógeno. Al terminar de crear estas cadenas cortas, la glucogenosintasa se va a encargar de seguir alargando esta cadena, uniendo moléculas de UDP glucosa al extremo no reductor de esta cadena preexistente. Como podemos ver en esta diapositiva, la glucogenosintasa se va a encargar de eliminar la molécula de UDP y unir la molécula de glucosa a la cadena de glucógeno preexistente a partir de su extremo no reductor. Y ya para finalizar, tenemos la fase 3, que es la fase de ramificación. Durante esta fase se van a crear enlaces alfa 1,6 o glucosídicos en moléculas de glucógeno intermedias para poder ramificar una cadena principal de glucógeno. En esta fase va a actuar la enzima ramificante, o también conocida químicamente como Miro 1,4,1,6 transglucosilasa. Esta enzima se va a encargar de unir otra cadena de glucógeno con enlaces alfa 1,4, pero como podemos ver en la imagen, no va a unirse en los extremos no reductores de la cadena principal, sino que va a actuar en una zona intermedia, es decir, que se va a unir mediante enlaces alfa 1,6 a un glucógeno intermedio para de esta forma ramificar una cadena principal de glucógeno. De esta forma, como podemos ver en la imagen, quedan unidas ambas cadenas con sus extremos no reductores libres para que de esta forma la glucogenosintasa pueda seguir uniendo moléculas de UDP glucosa y se pueda seguir movilizando los residuos de glucosa para obtener energía en caso de necesitarla. Ahora pasaremos a la glucólisis. Si recuerdan lo mencionado anteriormente de la ruta de la galactosa, nos damos cuenta que en esta generamos una glucosa 6-fosfato, molécula que también forma parte de la glucólisis, así que partiremos desde este punto en adelante, es decir, desde el segundo paso de la glucólisis. El segundo paso se denomina glucosa 6-fosfato isomerasa, que es una enzima presente en gran parte de los seres vivos que cataliza la reacción reversible de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. La energía total de esta reacción será de 0.4 kilocalorías sobre mol. El tercer paso se denomina fosfofructoquinasa, la cual es una enzima que al ser fosfotransferasa catalizará la fosforilación de la fructosa 6-fosfato en el carbono 1 con gasto de un ATP. El nuevo producto se denominará fructosa 1,6-bifosfato. La energía total de esta reacción será de menos 3.4 kilocalorías sobre mol. El cuarto paso se denomina fructosa 1,6-bifosfato aldosa, la cual es una enzima que mediante una condensación aldólica reversible rompe la fructosa 1,6-bifosfato en dos triosas, la dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. El quinto paso se denomina triosa fosfato isomerasa, la cual es la enzima que catalizará esta reacción. En este paso lo que sucede es que como solo el gliceraldehído 3-fosfato puede seguir los pasos restantes de la glucólisis, la otra molécula generada por la reacción anterior, la dihidroxiacetona fosfato, es isomerada convertida en gliceraldehído 3-fosfato. La energía total de esta reacción será de 1.83 kilocalorías sobre mol. Ahora vamos a ver el sexto paso de la glucólisis, denominado gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En esta reacción se va a buscar en oxidar el gliceraldehído 3-fosfato implementando un NAD cargado positivamente para añadir un ion fosfato a la molécula. Esta reacción va a ser realizada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Nos va a liberar en total una energía libre de Gibbs de 1.5 kilocalorías sobre mol. Es un paso reversible. Ahora vamos a ver el paso número 7, denominado fosfoglicerato quinasa. En este paso, primeramente la enzima fosfoglicerato quinasa va a buscar transferir el grupo fosfato de 1,3 bifosfoglicerato a una molécula de ADP, para de esta manera generar la primera molécula de ATP de la vía. Y aquí, como la glucosa se transformó en dos moléculas de gliceraldehído, en total se van a recuperar 2 ATP en esta etapa. Y va a ser también una manera de obtener ATP sin la necesidad de oxígeno, que se va a denominar fosforilación a nivel del sustrato. Paso número 8, denominado fosfoglicerato mutasa. Aquí se va a isomerar el 3-fosfoglicerato procedente de la reacción anterior, y esto nos va a dar como resultado un 2-fosfoglicerato. La enzima que va a hacer esta reacción es el fosfogliterato mutasa, y prácticamente lo único que ocurre aquí en el cambio es la posición del fosfato del C3 al C2. Paso 9, enolasa. La enzima propicia la formación de un doble enlace en el
sustrato obtenido anteriormente, que es el 2-fosfoglicerato, y va a eliminar una molécula formada por el hidrógeno del C2 y el hidroxilo del C3, por lo que el resultado nos va a dar un fosfoenolpiruvato. Paso número 10. Piruvato quinasa. Este es el último paso ya de la glucólisis prácticamente, y va a ser una desfosforilación del sustrato anterior, que es el fosfoenolpiruvato, y vamos a obtener de esta manera 2 piruvato y 2 ATP. Esta reacción ahora sí es irreversible. Bien, eso es todo por glucólisis. Continuamos. Continuamos rápidamente con el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, comenzando desde una molécula de piruvato obtenida al final de la glucólisis. Para empezar este ciclo, a partir de la parte superior del esquema, un piruvato, una coenzima A más un NAD, por medio de la piruvato deshidrogenasa, nos dará un acetil-CoA más un NADH más H. También se puede obtener mediante otro proceso, un oxalacetato a partir de otro piruvato mediante la piruvato carboxilasa, y comenzar desde ahí el ciclo. El paso 1 del ciclo es la síntesis del citrato mediante la citrato sintasa, por adición del grupo acetilo al oxalacetato cuando se rompe el acetil-CoA, liberando la coenzima A con un grupo sulfuro. El paso 2 es la isomerización del citrato. La enzima conitasa deshidrata el citrato removiendo una molécula de agua, formando cisaconitato. Después, la misma enzima conitasa vuelve a hidratar al cisaconitato cambiando la posición de los hidrógenos y el oxígeno, formando al isocitrato. El paso 3 comprende la oxidación del isocitrato en oxalosuccinato por medio de la enzima isocitrato deshidrogenasa, donde su grupo hidroxilo es oxidado a un grupo carboxilo, donde la coenzima es un NAD y se libera un NADH más H. El paso 4 es la descarboxilación del oxalosuccinato a alfa-cetoglutarato mediante la enzima isocitrato deshidrogenasa, que libera un CO2 de la molécula. También participa un NAD que se libera en forma de NADH más H. El paso 5 es la oxidación del alfa-cetoglutarato y la síntesis del succinil-CoA. Gracias a un complejo multienzimático que es el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, el alfa-cetoglutarato pierde un átomo de carbono liberado como CO2. De esta manera, queda un compuesto de 4 átomos de carbono. A este compuesto de 4 átomos de carbono se le agrega de nuevo la coenzima A para hacerlo llevar hacia el próximo proceso. La enzima es el complejo multienzimático alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, el sustrato es el alfa-cetoglutarato, la tipo de reacción es una descarboxilación y el producto es la succinil-CoA. El paso 6 es la hidrólisis del succinil-CoA y una formación del GTP. Gracias a la succinil-CoA sintetasa, el succinil-CoA se hidroliza liberando la coenzima A y una molécula de ácido succínico. Para la realización de esta reacción se consume un nucleótido trifosfato, ya puede ser ATP o GTP. La hidrólisis del succinil-CoA libera la suficiente energía para que paralelamente el GDP capte una molécula de fosfato y forme un GTP, el cual dará el origen al ATP. La enzima es la succinil-CoA sintetasa, el sustrato del succinil-CoA, el tipo de reacción es una hidrólisis y síntesis y el producto es ácido succínico o succinato. El paso 7 es la oxidación del succinato o síntesis de fumarato. Esta enzima es una oxidorreductasa y deshidrogenasa a la vez. Esta deshidrogena al succinato, reduce al FAT y oxida al succinato. La enzima es una succinato deshidrogenasa, la coenzima es el FAT, la coenzima Q, que es reducido, y ATP. El sustrato es el succinato, el tipo de reacción es una oxidación, reducción y deshidrogenación y el producto es fumarato. Paso 8 es una hidratación del fumarato o síntesis del malato. Esta enzima es una hidratasa y actúa hidratando al fumarato. Como consecuencia de la unión del fumarato más agua se forma un alfa hidroxiácido. La enzima es la fumarasa, el sustrato es fumarato, el tipo de reacción es una hidratación y el producto es malato. El paso 9 es la oxidación del malato. Esta enzima es una oxidorreductasa, reduce al NAD+, que trabaja como una coenzima. El NAD+ oxida el grupo alcohol del alfa hidroxiácido hasta un grupo carboxilo. De esta manera se obtiene el oxalacetato para el primer paso del ciclo de Krebs. La enzima es una malato deshidrogenasa, la coenzima es el NAD, el sustrato es el malato, el tipo de reacción es una oxidación y deshidrogenación y el producto es oxalacetato. Después del último paso, el ciclo puede repetirse de la misma forma. Para concluir, tenemos las moléculas energéticas que resultaron del recorrido metabólico. En la ruta de la lactosa obtuvimos un ADP, donde se une con la glucólisis y esta ruta en adelante tenemos otro ADP, 4 NADH más H y 4 ATPs. Y por último, en el ciclo de Krebs tenemos un total de 10 NADH más H, 2 GTPs y 2 FADHs, que después serán utilizados para obtener ATP en otro proceso mitocondrial.